Así es, Nicole, en medio de niveles de desempleo históricos y compañías despidiendo trabajadores, la idea de pedir un aumento en tiempos de pandemia puede sonar un poco loca, pero existen formas de buscar reconocimiento por tu duro trabajo ahora. Para que nos den algunos consejos, le doy la bienvenida a José Paulino González, coach en desarrollo profesional, y a Víctor Hugo Manzanilla, experto en emprendimiento. Muy buenos días para los dos. Buenos días, Francisco. José Paulino, comienzo contigo. Muchas personas pueden estar tentadas a retrasar la pedida de un aumento hasta que termine la pandemia, pero ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de pedir un incremento de salario hoy? Mira, Francisco, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es que cada caso es diferente. Si bien es cierto que a nivel general hay una situación compleja, quizás para algunas personas este sea el mejor momento para pedir un aumento de salario, ya sea porque desarrollan una actividad crítica, porque han tenido un desempeño excelente durante la pandemia, porque han tenido resultados extraordinarios. Entonces quizás para ellos este es el mejor momento para pedir un incremento de salario y no tienen que limitarse. Lo segundo importante que hay que entender es que sí, es cierto, algunas empresas han congelado los salarios y lo han hecho abierta y formalmente. Entonces esto es algo que el empleador tiene que conocer antes de ir a tener la conversación con su jefe. Sin embargo, eso no debe limitarlo, no debe pararlo para tenerla, pero es importante tenerlo en cuenta. Y lo último es que muy seguramente la conversación va a ser vía conference call. Entonces hay que pedir una reunión que sea específica para hablar de ese tema y en lo posible manifestar empatía con el empleador en el momento de hacer la solicitud del salario. Me parece bien que aclares que hay que pedir una reunión aparte, porque te imaginas pedirla en medio de un staff meeting con toda la gente, eso sería un poco complicado. Ahora, Víctor, ¿cuáles son las maneras correctas e incorrectas de pedir ese aumento? Claro, Francisco. Mira, permíteme empezar por las incorrectas, ¿no? Tener una actitud de me lo merezco, una actitud de es que yo lo necesito, son actitudes que no sirven en el momento de negociar un aumento de salario. Es muy importante, y ahí voy a la parte correcta, que las personas que nos estén escuchando sepan de que pedir un aumento de salario no es porque haces tu trabajo bien, porque para eso te pagan. Pedir un aumento de salario es porque tú estás agregando más valor del que se espera de ti. Entonces es muy importante, como una actitud correcta, que la persona haga una autorreflexión y diga, ok, estoy yo dando más de lo que se espera de mí, estoy aprovechando esta situación de la pandemia para apoyar de una mejor manera, estoy convirtiéndome en una persona indispensable aquí. Esas son las acciones correctas que te van a permitir maximizar las probabilidades que logres un aumento salarial. Esa autoevaluación es clave antes de tener esa conversación. Pero ahora, José Paulino, mucha gente a la hora de ir a hablar con su jefe no sabe qué decir. ¿Cuáles son esas palabras claves que tenemos que utilizar para pedir un incremento de salario? Mira, Francisco, hay unos elementos que son absolutamente indispensables. Nosotros vamos a tener esta conversación. Es importantísimo hablar de objetivos y resultados. Y en lo posible, como ya lo dijo Víctor, cómo excediste esos objetivos, porque cumplir los objetivos es parte de tu trabajo. Entonces, cómo esos objetivos se excedieron. Por otro lado, cómo esos resultados y objetivos han impactado una rentabilidad de la empresa. Y eso es supremamente importante, la rentabilidad de la empresa, ya sea porque hubo un incremento en las ventas o porque hubo alguna reducción en los costos. Esto es importantísimo llevarlo a la mesa. Y en algunos otros casos, pues si esto no se da, quizás es porque hay un incremento en la cantidad de tareas y responsabilidades en la posición. Entonces, esto es un punto importantísimo de conversarlo y de llevarlo ahí en ese momento que se está negociando. Víctor, me imagino que si una compañía acaba de despedir a 100 empleados ayer, quizá no es un buen momento pedir un aumento hoy. O bueno, tal vez sí, mejor dímelo tú. ¿Cuál es ese mejor momento para pedir un incremento de salario? Sí, algo muy importante es que uno tiene que aprender a medir y tener esa paciencia en cuál es el momento correcto para conversar. Porque un lunes en la mañana, cuando todo el mundo está llegando a la oficina y hay 10.000 problemas del fin de semana que todos están resolviendo, no es el mejor momento. El día después de un despido masivo, no es el mejor momento. Entonces, yo recomiendo que busques momentos como, por ejemplo, cuando ya la tarde haya terminado el día de trabajo. A lo mejor tu jefe finalmente llegó a su oficina después de varias reuniones, son las 5 de la tarde y está relajándose. A lo mejor ese es el momento para pedir una reunión.
pero es importante, y lo decía José Paulino hace un minuto, ten empatía con lo que él está viviendo y busca el momento donde esa conversación puede ser plena. Invítalo a tomar un café, invítalo a almorzar, pero no llegues en el momento donde él está en la mayor tensión o el mayor problema posible de su vida, porque no te va a escuchar y más bien eso va a escalar el problema y minimizar las probabilidades de que alcances ese acuerdo. Víctor Hugo Manzanilla, José Paulino González, muchísimas gracias por esos consejos que ya nos dejan muchísimo mejor preparados a la hora de pedir un aumento en estos tiempos de pandemia. Que tengan un buen día. Gracias, Francisco.